el título del proyecto lleva que fue así como lo presenté en el PECDA, que es el Programa de Estímulo a la Creación Artística que lleva a cabo o brindan la Secretaría de Cultura Federal en conjunto con la Secretaría de Cultura del Estado. Lleva por título El Patrimonio Misional de Baja California, una reconstrucción en acuarelas, ¿no? En este sentido, pues mi idea es abrir este espacio, bueno, tratar de hacer una propuesta visual de cómo pudieron haberse visto las misiones dominicas en Baja California. Tenemos una imagen muy concreta de las misiones que existen en el sur, en Baja California Sur, pero las misiones que están en la parte norte, sobre todo fundadas por los dominicos, no tenemos una imagen completamente armada o articulada de cómo fueron esos espacios. Y eso fue una de las inquietudes con las cuales yo llegué al programa de maestría aquí en el instituto, ¿no? Pero antes de llegar al proyecto, creo que me gustaría como para ir delineando todo el proceso, me gustaría empezar primero de dónde surgió mi interés por las misiones en Baja California, ¿no? Yo quisiera, pongo esta imagen, esta es una de las misiones franciscanas en Querétaro, en la Sierra Gorda de Querétaro, y ahí fue por donde yo prácticamente puedo decir que empezó ese interés por las misiones, ¿no? Cuando yo fui, yo estudié el bachillerato en una institución de Bellas Artes y como parte de todos los años de estar trabajando ahí, bueno, de estar estudiando, perdón, en este bachillerato, había distintos viajes a Oaxaca, a la a la Sierra Gorda, a Puebla, a Yucatán. Y hacíamos, después de todo un trabajo de estudio sobre estilos arquitectónicos, sobre la presencia de los pueblos mesoamericanos, íbamos a estos viajes y hacíamos estos estudios in situ, ¿no? Cuando fuimos a la Sierra Gorda, yo tengo que confesar que era un espacio que yo no conocía, que yo no tenía yo no sabía sobre este lugar. Y me impactó mucho la presencia de estos edificios ahí en la Sierra Gorda, la historia, todo el proceso de resistencia también que llevaban a cabo los grupos PAMES hacia la evangelización que se llevó a cabo ahí y que fue un espacio muy complicado de conquista para la corona española, ¿sale? Ahí fue donde empecé a escuchar la historia también de este fraile, Fray Junípero Serra, que lo pueden ver allí, y fue cuando empecé a tener este interés por las misiones. Y no solo eso, sino que al momento de empezar a me empapar más sobre este proceso de Junípero Serra en la Sierra Gorda, voy descubriendo que Junípero Serra, después de lograr una evangelización y el establecimiento de estas misiones como la que está aquí, que es la de Jalpa, eh, la corona española o el virreinato le pidió llevar a cabo luego la evangelización de la Alta California. Entonces, a mí me llamó mucho la atención que este franciscano, después de estar en la Sierra Gorda de Querétaro, se desplazara a una región completamente norteña para poder llevar a cabo una evangelización similar a la que se desarrolló sí en la Sierra Gorda, ¿no? Entonces, ahí fue donde yo llevé a cabo, bueno, empecé a tener ese interés y me llamó mucho la atención la presencia de las misiones en las Californias, ¿no? Y bueno, ahí tengo algunos de los títulos también que retoma un poco esta relación o este vínculo entre las misiones queretanas y las misiones de la Alta California. Y bueno, por distintas circunstancias de la experiencia de la vida, ¿no? Terminé acá en Baja California y al ir conociendo la historia, bueno, es como, bueno, ya traía esta idea de las misiones de la Alta California, de Fray Junípero Serra, y al llegar a la península, pues encuentro que también hay misiones jesuitas, ¿no? Yo no tenía tampoco mucho saber sobre las misiones jesuitas en Baja California Sur. Empiezo a revisar muchos de los textos de León Portilla, a buscar más bibliografía sobre estas misiones, y voy conociendo y voy sabiendo de estos espacios y voy viendo que existen edificios o construcciones de alguna otra forma similares o a los que había en la Sierra Gorda, ¿no? Y digo de alguna otra forma, no tienen tanta relación, pero están ahí. Entonces voy viendo que hay una presencia misional y hay un proyecto de evangelización tanto en la Alta California, llevado por Fray Junípero Serra, y también voy descubriendo que también hubo uno en la Baja California, ¿no? Después, al momento de ir estudiando y de ir investigando un poco más, voy viendo que, pues que hay una diferencia temporal también, o sea, primero fueron las misiones jesuitas en la parte de Baja California Sur, posteriormente llegó la presencia franciscana en la Alta California, y es donde empiezo yo también a empaparme más y más. Sin embargo, al momento de ir llevando esta investigación y de ir conociendo todos estos procesos de conquista, de colonización, de evangelización y de resistencia indígena, descubro
que al mismo tiempo, bueno, no al mismo tiempo, bueno, sí en ciertos momentos, también hubo una presencia dominica, una dominica en la península de Baja California, ¿no? Y de esta presencia dominica me voy dando cuenta que no hay mucha, o bueno, esa es la impresión o la percepción que tuve en un primer momento de que no había mucha investigación o se hablaba muy poco. Porque al momento de que yo descubro que están las misiones de la Alta California fundadas en un principio por Fray Junípero Serra, pues voy descubriendo que hay mucha historiografía y bibliografía, tanto de México, del lado de México, pero sobre todo de los Estados Unidos, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando voy empezando a investigar sobre las misiones jesuitas en la Baja California Sur, descubro que, pues, entre ellos León Portilla, Ignacio del Río, pero muchos otros más historiadores, hay bastante historiografía en torno a las misiones de Baja California Sur. Pero la de los dominicos no veo suficiente información, ¿no? O en mi primera impresión no hay esa suficiente información en esa parte. Y es donde yo decido entonces llegar y mejor enfocarme a las misiones dominicas. Digo, bueno, si hay un buen trabajo, hay un cuerpo que se ha dedicado mucho a la investigación de los jesuitas y los franciscanos, pues yo quiero adherirme a la parte de la investigación del proceso misional y evangelizador llevado a cabo por los dominicos. Y fue entonces cuando llego al tema, ¿no? Y es con el proyecto que presento aquí al instituto. Y a mí me interesaba entender estos edificios, cómo si había ciertos edificios o iglesias, construcciones que llevaron a cabo este proceso de evangelización en Baja California Sur y en la Alta California, qué hay o qué evidencias quedan de esos mismos edificios, esos mismos construcciones en Baja California, ¿no? En la parte norte. Y las que levantaron los dominicos, o bueno, fundaron más bien, porque las construcciones las terminaron haciendo los grupos indígenas que estaban en las misiones, ¿no? Y entonces yo llegué con esta propuesta de cómo se veían. Claro, al momento de la entrevista me acuerdo bien que me decían como, pues es que ya no queda nada, no hay nada de las misiones dominicas en Baja California, ¿no? Pero yo decía, bueno, vamos a tratar de acercarme a las fuentes que tenemos, a la información de la que se dispone y tratar de hacer una propuesta o tratar de acercarnos lo más posible a cómo se debieron de haber visto. Y bueno, ya después entender también que no hay una obra terminada, ¿no? Sino que lo que podamos acercarnos es cómo pudieron haberse visto esos edificios en un momento muy particular y específico del proceso histórico, ¿sale? Pero bueno, ahí está como que ese primer acercamiento al proyecto que ahorita les estoy platicando un poquito. Pero bueno, también para llegar y ya entrar directamente al proyecto, antes quisiera también platicar un poquito el proceso histórico que se dio aquí en las Californias, ¿no? Yo les dije que aquí llegué y en este mapa, pues bueno, estoy representando más o menos la imagen que se tenía en el periodo virreinal sobre las Californias, ¿no? Bueno, o este espacio enorme que en un primer momento llegaron bueno, desde el siglo XVI había llegado Hernán Cortés con algunos grupos, que intentaron colonizar o establecerse ahí en lo que ahorita es La Paz, pero que posteriormente llegaron los jesuitas y que entendieron como todo ese territorio de alguna otra forma es la California, para el proceso de evangelización que está ahí. Eh, y pues bueno, quisiera como pasar también a esta parte de explicar un poquito el proceso. En 1697, los jesuitas logran fundar su primera misión en lo que ahorita es la Baja California Sur. Ahí en la misión de Loreto logran fundar esa primera misión. Desde años atrás, los jesuitas habían estado solicitando a la corona española establecerse en este espacio para poder extender todo el proceso que estaban llevando a cabo de evangelización acá en lo que es Sonora y Sinaloa, poderlo extender a la parte de Baja California Sur, ¿no? Entonces, después de varias gestiones, los jesuitas logran que se les dé esta concesión y la corona le dice, bueno, ahí está el espacio, empieza el proceso, pero yo no voy a entrarle con ningún financiamiento, ¿no? Pero tienes este campo libre para de alguna otra forma trabajar en torno a ello. Y desde finales del siglo XVII hasta mediados del siglo XVIII, los jesuitas van logrando bueno, y logrando con sus bemoles, ¿no? Este proceso de evangelización, logrando establecer algunas misiones en algunas áreas. Empezaron primero en lo que es la zona de Loreto, por acá, y de ahí fueron extendiéndose hacia el norte y hacia el sur, ¿no? Llegando hasta la misión de San José del Cabo. Eh, Insisto, lograron un cierto avance en su proceso, con sus ciertos matices, porque sí había ciertas resistencias.
los grupos indígenas del norte, no solamente de Baja California, ¿no? Sino de en sí del norte de lo que ahorita es México y el suroeste de los Estados Unidos, pues eran una forma de vida muy distinta a los pueblos de Mesoamérica, ¿no? Donde ya estaban establecidos en asentamientos permanentes, tenían algunas ciudades, pues acá se van encontrando con estos grupos seminómadas de cazadores, recolectores, pescadores, ¿no? Algo muy similar a lo que se había enfrentado incluso Junípero Serra y los franciscanos en la Sierra Gorda de Querétaro, ¿no? Los PAMES también eran en ese sentido, practicaban muchos de estos aspectos de esta vida cultural. Los jesuitas se enfrentan a esta situación, pero logran ese cierto avance. Su intención, claro, de los jesuitas era llegar y conectar la Baja California con las misiones de Sonora, ¿no? Hubo avances de exploraciones, pero no lograron, llegaron hasta esta parte verde, ¿no? Sin embargo, ya en el siglo XVIII, por ciertas circunstancias problemáticas, la corona española en 1767 hace la expulsión de los jesuitas, ordena la expulsión de los jesuitas de todos los territorios de la corona española. Esta orden de expulsión llega a Baja California hasta 1768. ¿Sale? Por eso ahí le puse el año, pero la orden se da en el 67. Y soldados desde la contracosta llegan con los franciscanos que aquí retoman a Fray Junípero Serra para poder llevar a cabo esta evangelización a las Californias, sustituir a los jesuitas y establecer ahora a los franciscanos ahí, ¿sale? La orden llega con José de Galvez, el visitador general que estaba ahí, también llegó a la península para ejecutar esta expulsión de los jesuitas y poder establecer un nuevo régimen en la península de Baja California, ¿no? Donde ya no los misioneros tenían el control, sino ahora el control ya hay un gobierno militar y los misioneros se van de alguna otra forma a dedicar exclusivamente al trabajo espiritual, ¿no? A la conversión de los indígenas. La presencia la presencia jesuita queda de lado, se expulsan, y Galvez, junto con Junípero Serra y los soldados y otros soldados españoles, llegan con un grupo de franciscanos para sustituir, insisto, a los jesuitas y establecerse en esta área, ¿no? Los franciscanos logran avanzar un poquito en lo que es la península. Hasta acá llegaron los jesuitas más o menos. Y los franciscanos logran fundar una misión más en San Fernando Belicatá, lo que ahorita es el desierto central. Sin embargo, el visitador Galvez les insiste por la preocupación que hay de exploraciones rusas bajando desde Alaska y de la presencia de navíos ingleses. Le insiste, no, nos urge controlar el puerto de Monterrey y a partir de ahí empezar nuestra exploración y el avance. Y fue entonces que Galvez le insiste a Junípero Serra que dé un brinco, digámoslo así, da un brinco desde Fernando Belicatá, vete a San Diego y de San Diego empezar a fundar las demás misiones. ¿Sale? Eso sí ocurre en el año de 1769. Y queda este espacio sin control evangelizador o de la corona, ¿no? Este espacio que está todavía ya en rojo, ¿no? Aquí en el mapita quise marcarles como la presencia donde se hicieron los franciscanos. Insisto, los franciscanos retoman las misiones jesuitas y se hacen cargo de ellas por 5 años, pero la presencia o la atención franciscana se queda hacia el norte, ¿sale? Al mismo tiempo, eh, al mismo tiempo, los dominicos expresan su interés por hacerse presente en el proceso de evangelización. Y la corona les presta atención, empieza a ver gestiones. Los franciscanos no querían, los franciscanos querían todo el territorio de la Baja California, de la California, todavía California, ¿no? Y José de Galvez también insistía en que la presencia tenía que mantenerse con los franciscanos. Sin embargo, el arzobispo de México le dice al virrey, ¿no? También como, si entregas todo este territorio inmenso a una sola orden, va a pasar lo mismo que con los jesuitas, van a quererse quedar con ese control. Prácticamente esa es la idea que se tenía de los jesuitas. Y entonces le dan acceso a los dominicos. Los dominicos adquieren la aprobación de la corona en 1771. Pero la corona les dice, bueno, van a entrar los franciscanos y los dominicos, pero estas dos órdenes tienen que repartirse y acordar cómo van a quedar repartido este espacio, ¿sale? Y en 1772 es cuando se acuerda este espacio, cómo va a quedar repartido. Y a los dominicos se les quedó
toda la península de Baja California. Más o menos desde donde ahorita está Puerto Nuevo para abajo, ¿no? Hasta Los Cabos. Y a los franciscanos, toda la Alta California. Es ahí, con este convenio entre franciscanos y dominicos, que ahora sí podemos hablar de una Baja California o Antigua California y una Alta California o Nueva California, ¿no? En el mapa ahí pongo la presencia dominica, ¿no? Donde retomaron las misiones jesuitas, retomaron las misiones, la única misión fundada por los franciscanos, y continuaron su avance para conectar con San Diego, ¿vale? Quisieron llegar al desierto del área de Locaritas Mexicali y San Felipe, pero pues no lo lograron, ¿no? No hubo ese avance de los dominicos hacia allá. Pero a lo largo de la costa del Pacífico sí fundaron algunas de estas misiones, que es en donde yo me centré más, prácticamente en este sentido. Y en esta área, me voy a concentrar ahorita en esta área, es donde los dominicos de 1774 hasta su expulsión, bueno, más bien hasta que las misiones fueron suprimidas, lograron fundar 8 misiones, ¿no? Nuestra Señora del Rosario, Santo Domingo de la Frontera, San Vicente Ferrer, Santo Tomás de Aquino, San Miguel Arcángel de la Frontera, Santa Catarina y San Pedro Mártir, ¿no? Entonces, es este espacio que les marcaba en el mapita anterior. Acá está San Fernando, la que fundan los franciscanos, y los dominicos empiezan a fundar esto. Insisto, cuando ya los dominicos hacen cargo de la península, todos ellos quedan a cargo de todas las misiones antiguas, ¿no? Entonces ya incluso las misiones que habían fundado franciscanos y jesuitas ya son misiones dominicas para este momento, ¿sale? Y ahí fue donde yo me concentré, en estas misiones, en esas construcciones, qué es lo que queda, qué es lo que hay, cómo era la habitabilidad en esos espacios, cómo estaban compuestas esas construcciones, cómo era la iglesia o cómo eran las habitaciones de los indígenas, las cocinas, los almacenes, los campos de cultivo, porque también se tiene mucho la idea de que la misión se centra solo en la iglesia, ¿no? O en el templo, ¿no? Y la misión era una serie de espacios que conformaban toda la dinámica de conversión de los indígenas, de adoptar una nueva religión, pero también de adoptar un estilo de vida diferente, ¿no? El estilo de vida occidental hispánico, ¿no? Entonces, era una serie de actividades que giraban en torno a estas construcciones. Los dominicos, perdón, igual que los franciscanos, se quedan en las misiones, o luego con algunas, también con ambivalencias, con problemas, con circunstancias. Hay resistencia indígena, tanto en la Baja California como en la Alta California. Hay pueblos, por ejemplo en Baja California Sur, que la población empieza a ser diezmada por las enfermedades, pero también por la esclavitud o la explotación a la que eran sujetos estos pueblos. Pero los jesuitas, los dominicos y los franciscanos logran mantenerse ahí en las misiones hasta mediados del siglo XIX, ¿no? La corona deja de estar presente, aparece una nueva nación, México, y ahí sigue todavía la presencia misional. Y las misiones poco a poco también van modificándose. A pesar de la independencia, se mantuvo de alguna u otra forma la dinámica misional. Sin embargo, poco a poco también, a la falta de religiosos, a la falta de bastimentos o de elementos que fueran necesarios para mantener ahí a los misioneros, y también hay un proceso en el cual los rancheros o los viejos soldados misionales empiezan a querer tierras, ¿no? Ven en las tierras misionales una fuente de riqueza total, ¿no? De poder extraer esas tierras y poderlas explotarlas, pero no solamente las tierras, sino también de explotar la mano de obra indígena, ¿no? Sí vemos una extracción de riqueza o un interés de riqueza por parte de los rancheros o los antiguos soldados. Y poco a poco las misiones van decayendo. Eh, y algunas de ellas se convierten en ranchos. Por ejemplo, la foto que les tengo acá es la misión de Santo Domingo, ya rancho, ya no es misión en este momento. En el siglo XIX vemos una familia aquí, la familia de José Espinosa, que era un soldado, un ex soldado misional. Esta ya es no me recuerdo si es su nieta o su hija, la que está en la fotografía se intuye, ¿no?
Pero vemos con su familia, sus animales, todo, pero ya en el espacio, en el espacio exmisional, ¿sale? Vemos incluso las campanas todavía, las campanas de la misión, de lo que queda. Ya no hay frailes, ya no hay nada. Este es de mediados del siglo, bueno, de 1880, 1870, pero la foto de acá ya es de hace 100 años, 1926, literal hace 100 años, y ese ya es de un geógrafo estadounidense, Peveril Makes, que exploró también todas las misiones y las encontró ya así en ruinas, ¿sale? Ya completamente sin techos, abandonadas de alguna otra forma, muy modificadas, que eso también es algo, un reto que fue en la tesis, entender que la misión no fue un edificio terminado, o no fueron construcciones ya acabadas. Se llega a pensar que las construcciones incluso de Baja California Sur o de la Alta California ya estaban terminadas cuando no. Esos eran edificios que constantemente se iban modificando de acuerdo a, pues a cómo le estaba yendo a la misión, ¿no? Estos edificios, también luego se habla mucho de qué es arquitectura del norte, porque es de adobe. Sí, la arquitectura de adobe es muy buena para climas como los que se encuentran en el norte, pero no es exclusiva de esta región, sino también en el sur, en las regiones de Oaxaca, en las regiones de Puebla, Michoacán, o sea, los procesos de evangelización también se hacían con construcciones de este tipo. Y si la misión o el proceso de evangelización iba bien, y había suficiente mano de fuerza de trabajo, pues también las iglesias se construían con mucho más adorno, ¿no? Con de cantera, ¿no? Como pasó en Baja California Sur, que muchas de las misiones fundadas por los jesuitas se logra una cierta estabilidad y permite que los misioneros puedan dirigir, y los soldados también, obras de cantera, de piedra, ¿no? Por ejemplo, la misión de San Ignacio, que fue fundada por los jesuitas, la acabaron los dominicos. Esa la terminaron los dominicos. Pero que eso no sucedió acá. Las construcciones misionales se quedaron en adobe y pues fueron poco a poco erosionándose. Y ahí fue donde yo me llegué con el proyecto, bueno, con la idea de que, bueno, pero es que cómo eran, o sea, tenemos estas imágenes, tenemos estas fotografías. Cuando yo empecé a investigar el tema, al principio yo no sabía que había fotografías, porque también está la idea de, pues no hay nada, ya no queda nada. Y cuando empiezo a entrar a la investigación, por ejemplo, las fotografías de Peveril Makes, pero también de otros exploradores estadounidenses de finales del siglo XIX, principios del XX, logran retratar algunos de estos espacios cuando ya eran ranchos, ¿no? O estaban incluso abandonados. Y eso nos permite de alguna otra forma tener una visión de cómo estaban distribuidos estas construcciones. Sin embargo, pues, pues es difícil hacer una imagen, ¿no? Y por lo regular voy encontrando que la visión o la imagen que se tiene de la misión o de los espacios misionales para por su reconocimiento, para poderlos entenderlos, para investigarlos, pues en muchos sentidos luego se enfoca a lo construido, ¿no? O a la monumentalidad, digámoslo así. Y se enfoca mucho cuando se habla de las misiones en Baja California, pues se enfoca sobre todo en la presencia jesuita. ¿Por qué? Pues porque también los jesuitas escribieron mucho, pero también porque las misiones que ellos fundaron están en piedra, ¿no? Aunque, insisto, muchas de esas misiones en piedra las terminaron los dominicos o las empezaron incluso los franciscanos, ¿no? Ejemplo de ellas son estas dos, por ejemplo, Santa Gertrudis, ajá, y San Francisco Borja. Las dos misiones fundadas por jesuitas, pero las construcciones que estamos viendo aquí en las fotografías son levantadas ya por dominicos. Pero la imagen, insisto, se queda mucho, sobre todo, o se centra más la atención hacia estos edificios ya terminados, o bueno, terminados entre comillas, ¿no? Estos de piedra. E incluso podemos ver el ejemplo de arriba, que es San Francisco Javier, pero es una maqueta. Esa es la maqueta que está en el Secut, donde incluso si vamos al Secut, la museografía que hay que habla del proceso misional, se menciona muy poco de las misiones de aquí de Baja California. Y cuando se habla del proceso misional, se centra mucho en las construcciones o en las fundaciones jesuitas, ¿no? Y se tiene esta imagen más que nada de estas construcciones allá. Y quedan muy de lado las construcciones que se hicieron acá en Baja California, en la parte norte, y que, insisto, entenderlas y comprender esas espacialidades sirven mucho para poder entender también las dinámicas que se dieron ahí, ¿no? Y cómo se llevaron a cabo. Pero bueno, tenemos la maqueta allá en San Francisco Javier.
Y por otro lado, las misiones dominicas, pues son así, ¿no? Prácticamente cimientos y muros de adobe, que cuando uno le hablan de misiones, tiene la imagen de las jesuitas, de estas construcciones anteriores, y si de pronto te llevan acá, pues dicen, pues, ¿qué es eso, no? O sea, no se ve nada, no se distingue nada. O sea, mejor me regreso a las fotos de Makes. Todavía se puede ver, esa no es de Makes, ¿no? Pero aquella. Y hay muchas más ahí. Les invito a ver el catálogo de la Universidad de San Diego, donde tiene toda su colección de fotografías digitalizada de Makes. Este, y tiene, se ve mucho mejor la imagen. Pero eso sí, cuando nos vamos al Rosario, las fotos de Mex tampoco no crean que haya mucha diferencia con lo que vemos ahorita, con lo que vio Mex hace 100 años, ¿no? Hay una foto muy interesante de Mex arriba de este edificio y las campanas todavía se ven acá. Aquel hueco que se ve era un arco que probablemente conectaba al templo con la sacristía, donde estaba ahí la sacristía. Probablemente, ¿no? Pero se encuentran así. Entonces, sí se dificulta mucho tanto para el visitante, no académico y académico, llegar y querer hacer un trabajo o entender esos espacios si se encuentran en este estado. Y también resulta difícil, pues bueno, tener estas imágenes y resulta aún más difícil que no se ha hecho un suficiente trabajo de investigación arqueológica, ¿sale? Porque estos espacios que Meix encontró hace 100 años así, pues bueno, el interés por las construcciones misionales no estaba en México. El interés y la exotización, digámoslo así, o la romantización se dio por exploradores estadounidenses, ¿sale? Que ellos fueron los que empezaron a fotografiar, a tener un cierto interés, pero pues la gente de estas comunidades seguía su vida cotidiana, ¿no? No había como tal un interés por estos edificios, sino que digámoslo así, la patrimonialización de estos edificios o ver la idea de estos edificios como algo importante se da hasta el siglo XX. Se da hasta el siglo XX, hasta mediados del siglo XX, cuando la necesidad de construir un relato de Estado-Nación se hace pertinente, ¿no? ¿Dónde conectamos a Baja California en el relato de la historia nacional? Cuando en la historia nacional hay una etapa virreinal, pues ya sabemos de dónde, pues de las misiones. Las misiones o estos trozos de adobe conectan a Baja California con el relato nacional. Entonces por eso se vuelven importantes. Pero hasta los 80, hasta los 70, bueno, hasta la doctora Alexandra ha detectado que y también el doctor Gabriel, ha detectado que desde los 60 hay un interés de Tijuana, de gente en Ensenada, por rescatar estos edificios. En los 70 también. Y hasta los 80 es cuando llega el INA. Y el INA también empieza a hacer alguna deslinde de tierras para proteger los edificios, restaurarlos, remodelarlos, ponerles estas barras para que no se terminen cayendo. Sin embargo, hasta ahorita, 2026, queda mucho a deber el trabajo arqueológico. No ha habido trabajo arqueológico suficiente. Si ustedes se van aquí, esta fotografía la tomé, no la tomé yo, la tomó Alexandra, en 2019, pero recientemente fuimos y no había vigilancia, nos metimos ahí. Y puedes encontrar rostros tras trozos de cerámica, platos, o sea, losetas, adobes completos, o sea, que sí te dan muestra de que no ha habido un trabajo suficiente de investigación ahí. Solamente en San Vicente Ferrer, por iniciativa de la comunidad de San Vicente Ferrer y porque también a partir de esa iniciativa entró Lina, es que empezó a haber un trabajo arqueológico ahí, ¿sale? Y tenemos mucha información muy interesante de la misión de San Vicente Ferrer, ahorita les muestro una foto. Pero del resto no. No sabemos si había entierros, cómo eran los entierros, para qué eran ciertas habitaciones, o para incluso qué temporalidad tienen ciertas habitaciones, porque nosotros podemos decir, esto es la misión. Ajá, pero a lo mejor esta construcción que estamos viendo es de mediados del siglo XIX, y ya no es de época misional, sino es de época de los ranchos. ¿Sale? Entonces sí, para poder entender esa transformación de los edificios. Y ahí fue donde yo llego con el proyecto y tratar de buscar información, ¿no? Información que me dé pistas de cómo eran estos edificios, de cómo se veían, de cómo pudieron haber sido, de qué materiales usaban, de qué materiales se obtenían, incluso si se traían materiales de otras partes, ¿no?
y es donde pues empiezo a hacer una búsqueda de información, empezando por fuentes históricas. Este que tengo acá es un informe misional, es un informe que da detalle de cuántos matrimonios se hicieron, cuántos defunciones hubo, cuántas vacas tenemos, cuántos caballos también, cuántos burros, y al final te menciona qué modificaciones se les ha hecho al templo o cómo está la misión. Te dan muy pocas pistas. A veces es frustrante porque hay informes que dicen, como dice, la fábrica del edificio sigue igual que el año pasado, pero ya no tengo más información de cómo estaba el año pasado. Entonces, tenemos esa situación. Las fotografías, fuentes fotográficas también, como las que esa es la foto que les decía de Meix. Allá arriba vemos a Peveril Meix en el Rosario. Aquí está el Rosario y ahí está Peveril Meix, ¿no? Y ahí todavía está el campanario. Se alcanza a ver aquí. Esas imágenes fotográficas de Meix pues ayudan mucho porque aparte la ventaja de Meix es que pues era geógrafo, pero era de una formación muy multidisciplinaria porque Meix le entró a lo etnógrafo, a la geografía, a los planos, le entró a la fotografía y le entró a la historia. Entonces en su trabajo te ayuda mucho a hacer esa identificación y además de fotografías te presenta planos, de planos de cómo pudieron haberse visto esos edificios. Ahí está su libro. Tenemos también, ya con la presencia de Lina, el INA hizo un catálogo de monumentos inmuebles de Baja California y ahí también hay registros de las construcciones, de cómo pudieron haber estado esos edificios cuando llegó el INA, ¿no? Incluso el INA hace unos planos. Estos dos están aquí en el archivo del instituto también por si hay interés ahí de verlo. Por ejemplo, este está acá. Este plano que está aquí aparece en este libro del INA, ¿no? Y es un plano de San Vicente Ferrer. Donde podemos ver cómo había edificios o cómo estaban distribuidos algunos edificios de la misión todavía en los años 80. Si hoy van ustedes a San Vicente Ferrer, esto ya no está. Esto sí se puede visitar todavía. Y otra fotografía de abajo, esa ya no es de Meix, esa es una fotografía más vieja de San Miguel Arcángel, lo que ahorita es la misión, ahí en la playa de la misión. La foto, bueno, ustedes la están viendo muy pequeña, pero si la ven con mayor atención, esa fotografía tiene muchos edificios, bueno, muchas paredes de adobe en comparación a si van hoy en día. Si van hoy a la misión, van a ver 3 montículos, y literal ni paredes, son montículos, ¿no? Pero en la misión, por ejemplo, no hay trabajo arqueológico. Y en la misión, sobre lo que era el patio misional, se construyó la escuela de la misión. Que para los de Lina fue así como la catástrofe, porque cuando llegó Lina en los 80s ya vieron la escuela construida sobre el patio de la misión, y ellos dijeron, no, ¿cómo fue posible? Pero de alguna otra forma ayuda ver la escuela, porque la distribución de la escuela primaria te permite tener una imagen de cómo era la misión, el patio misional, porque hasta eso la escuela, si bien se construyó encima, respetaron ese cuadrante, pareciera, ¿no? Está muy, muy interesante esa parte. Y bueno, también algo fundamental, y eso me lo comentaron en los coloquios, en las reuniones con mis directores de tesis también, con la doctora Isabel y con el doctor Pedro, que pues visitar los lugares, ¿no? Nos tocó pandemia, pero ahí a pesar de la pandemia, pues hubo la posibilidad de hacer visitas. He ido a estas misiones como 5 veces desde 2021 para acá, y pues también hacer registro ahí. Así están. Así están ahorita en 2024. Estas sí son de 2026. Estas fue de enero. Fuimos en enero. Esta es la misión del Rosario, que a mí en lo personal se me hace muy lamentable que esté así y que no se haya hecho suficiente trabajo arqueológico, porque la misión del Rosario, que esta es la misión del Rosario de abajo, no, perdón, de arriba, fue la primera misión fundada por los dominicos. En ese espacio tenemos un diario en el cual el misionero presidente de los dominicos, Fray Vicente de Mora, narra cómo encontraron el espacio, cómo está el manantial, te describe el espacio y hay coincidencias, o sea, puedes leer el diario y ver el lugar ahí. Y esta misión se fundó en 1774 y ese lugar se tuvo que abandonar en 1800. O sea, sí duró más de 20 años ese espacio, habitado como misión
y en un momento en que las misiones dominicas tenían, de alguna otra forma, iban en un cierto crecimiento. Y entonces es para la investigación o para saber más cómo eran estos espacios, cómo se habitaban, cómo se vivían, pues es una lástima que no se haya hecho suficiente trabajo arqueológico, porque de ser un lugar que se habitó de forma continua como misión por 20 años, o por más de 20 años, pues no se tienen más datos, más que los muros, estos muros que ves, estas ruinas que ven, ¿no? Lo que estamos viendo es la entrada de la iglesia. Ustedes dicen, pues no, no se distingue, pero esta es la entrada de la iglesia. Aquí estaría más o menos. Acá está la iglesia, se vería del fondo. No, en verdad, o sea, son montículos. Son montículos. Esta misión es más grande. De este lado estaría el patio de la misión. Ahorita es un rancho privado, ¿no? Y y también fue una lástima que cuando fuimos, pues también las circunstancias de presupuesto le han ido pegando a Lina y a Lina, Baja California, pues no sé, no. Entonces cuando fuimos había basura en la entrada, está un poco descuidada. La gente encargada de las misiones pues hace lo que se pueda por mantenerlas bien. Y bueno, pues hacer registro también de los espacios, de cómo estaba. Ese es el Rosario. Aquí se ve todo les decía, el rancho. El manantial estaría de este lado. Se escucha cómo corre el agua todavía hoy en día. Acá son casas privadas, los campos de cultivo que siguen siendo de cultivo, pero que en aquel entonces eran de la misión. La misión estaría en este sería el cuartel militar. También no se distingue nada, ni paredes, ni nada. El edificio que les mostré de la iglesia sería este, que se alcanza a ver aquí la entrada y aquí el costado. Y el patio misional sería este terreno que se ve aquí, cortado por este predio privado. Pero insisto, es para que aquí se hiciera un trabajo arqueológico brutal, ¿no? Para poder sacar, pues, a mí se me hace muy interesante que esta misión no tiene panteón. Y si te vas a la misión del Rosario de abajo, porque esta es la de arriba, en 1800 se abandonó porque el agua dejó de correr y se fueron al Rosario de abajo. Si tú vas al Rosario de abajo, que es la foto anterior, esta, el panteón está enfrente y se sigue usando por la comunidad del Rosario. Y te da una muestra de cómo también ya están las disposiciones del reformismo borbónico, diciéndole instruyendo como los panteones no pueden estar dentro de las ciudades, de los espacios urbanos, entonces tienes que sacarlos. Esas instrucciones llegaron a Baja California en los años 80 del siglo XVII, del siglo XVIII, ¿sale? Pero hasta antes de que llegaran, todavía ves los panteones dentro de las misiones. Entonces, en el Rosario de abajo, el panteón está afuera, te da muestra de esa disposición. Pero en el Rosario de arriba, el panteón no está afuera. Entonces, probablemente en este edificio de acá, si se hiciera trabajo arqueológico, podríamos encontrar restos humanos, incluso hasta restos humanos de algún fraile, probablemente. Y bueno, así se va recorriendo todo este espacio. Este es San Vicente, también la misión, que se alcanza a ver aquí es la iglesia, los espacios. Bueno, aquí del instituto tuvieron oportunidad de ir con el taller de patrimonio. El cuartel militar estaría de este lado, ya no está. Donde yo estoy tomando la fotografía es donde estaba una torre de vigilancia para los soldados, para tener el control del valle. Porque la historia está muy interesante de San Vicente. Se fundó en 1780 y ese mismo año, al año siguiente, en 1781, grupos yumas destruyen dos misiones franciscanas en lo que ahorita es la intersección entre el río Gila y el río Colorado, y se tenía el temor de que ese ataque indígena se extendiera hasta San Vicente. Entonces luego reforzaron la misión para tratar de prevenirse, ¿no? Sí. Y bueno, ya para el proyecto. Cuando yo estaba en la tesis, haciendo la tesis de maestría, llevé a cabo estas investigaciones de cómo eran los espacios misionales, la territorialización de los pueblos indígenas, la territorialización que dio después con los misioneros, con los soldados, los ranchos, cómo se estuvieron estableciendo los edificios, para qué servían cada uno de estos edificios, cómo se transformó la forma en cómo se percibe el espacio, porque había una forma como percibían el espacio los grupos indígenas
y otra forma cómo se percibió el espacio por los misioneros y los soldados. E incluso se yuxtapusieron, ¿no? La territorialidad indígena seguía presente cuando la territorialidad misional se estaba desarrollando, ¿no? Entonces yo estaba en eso, pero aquí sí por sugerencia de mis directores de tesis, del doctor Pedro y del doctor Isabel, me dijeron, muy padre tu rollo, muy bonito, pero termina primero la parte de investigación y la parte visual, las imágenes déjalas para después, ¿no? Entonces nos enfocamos primero en acabar la tesis, el proceso de investigación. Terminamos, salimos muy bien, disfruté mucho el proceso, pero ya pues terminó la tesis y ahí se quedó. Hasta que, bueno, ir sabiendo de de programa de apoyos para proyectos artísticos, culturales, todo, y viendo que en Baja California también está la categoría de difusión del patrimonio cultural, fue donde dije, bueno, este podría ser una oportunidad para poder recibir un apoyo que me permita, de alguna otra forma, rescatar el tema de investigación que llevé a cabo en la maestría y poder concluir esta otra etapa visual, ¿no? Y hacer una propuesta, porque también es algo que quiero, que constantemente digo, es una propuesta a cambios, ¿no? Es una propuesta que a partir de todo esto que yo les mostré ahorita anteriormente, de visitar los espacios, de recorrer revisar estas fuentes de información, yo me hago una imagen retomando todos estos otros elementos y propongo cómo pudieron haberse visto en un momento muy concreto, ¿sale? Porque si las misiones, las pinturas que estoy haciendo, voy a decir, estos como pudieron haberse visto en 1795 o en 1800, advirtiendo que en 1820 pudieron haber sido modificadas o transformadas. Entonces, es una propuesta susceptible de modificaciones y de cambios. Si alguien en un futuro llega, oye, Eric, ¿qué crees que encontraron estas investigaciones o he encontrado estos otros elementos donde cambia? Pues se va modificando, se puede ir cambiando. Revisar libros como el libro del doctor Mario Alberto Magaña, con otras fotografías, hacer bocetos y revisar la fuente. Hacer una yuxtaposición de planos. Tomé la yuxtaposición de planos como de plano de la misión, de Meix, el plano de Lina y qué es lo que tenemos hoy en día, qué es lo que todavía tenemos hoy, ¿vale? Y bueno, hay algunos bocetos. También revisar Google Earth, algunas herramientas digitales. Tomé esta fotografía de el Valle de la Misión. Esta es la comunidad de la Misión. Y en la imagen que les pongo aquí sobrepuse un boceto que yo hice, que es la pintura que pongo acá, ¿no? Es esta vista del valle, de cómo estaban los cultivos y sobre la primaria, porque si la primaria estaría aquí, está perdón, donde estaba la misión está la primaria y lo que nos queda son algunos muros, montículos de las paredes internas de este edificio que está aquí, que está dibujado aquí. Y así quedó. Esta pared es la parte trasera de la misión, de la iglesia, perdón, del templo. Esta pared, que vendría siendo esta, que está acá. ¿Sale? Si ustedes van ahorita a finales de mayo a la fiesta de la misión se desarrolla aquí. Acá están los cultivos, aquí está la primaria, pero ya aquí estaría la carretera transpeninsular. ¿Sale? Sí, es y aquí tomé el plano de Lina, de cómo se va desarrollando este proyecto. Pero esa es la acuarela terminada. Yo propuse hacer 4 acuarelas. Hacer el Rosario de Arriba, la primera misión fundada por los dominicos, San Vicente, Santo Domingo y San Miguel Arcángel, que es esta. San Miguel Arcángel ya está terminada. Y estamos en proceso de Santo Domingo de la Frontera. Igual una fotografía. Aquí tomé totalmente la referencia de Meix. Esta foto que ven aquí es Meix. Meix se subió al cerro y tomó de fondo el valle que está mirando hacia el Pacífico. O sea, el Pacífico estaría por acá. Aquí Meix le tocó verlo como un rancho. Hoy en día está muy modificado, o sea, aunque se percibe muy bien todavía el paisaje, ahorita aquí en esta área hay un rodeo, hay casas, está muy cambiado, ¿no? Pero aquí sí, lo admito, tomé totalmente la referencia visual de Meix, pero ya la forma en cómo está construido el edificio ya es una propuesta
mía a partir de los distintos elementos que fui tomando, ¿no? Por ejemplo, entre ellos, en un informe misional se habla de que hay 12 columnas. Se hizo la iglesia, se hizo una modificación y se le agregaron 12 columnas. A mí el símbolo, el número 12 se me hace muy simbólico para la misión, ¿no? Esa idea no se había planteado antes. Entonces, aquí sí yo sí estoy planteando como plasmar estas 12 columnas en la misión, ¿vale? Entonces, más adelante estaré terminando el proyecto y más adelante espero ya presentarles nuevamente la idea. Y pues, por mi parte, eso sería todo. Muchas, muchas, muchas gracias. Muchas. Muchas gracias, Eric, pues por esta charla y por este recorrido tan completo. No sé si alguien tenga preguntas, comentarios. Es el director de tesis. Inquietud. No, creo que sí fueron 2 años, aunque yo me incorporé ya cuando el proyecto ya lo estabas trabajando junto con Isabel. Igual eran otro tipo de preguntas que te hacía o que nos hacíamos, pero ya ahorita, digo, no has terminado todas las pinturas, pero como que estamos acostumbrados en la historia justo tratar de hablar de un pasado que ya no está, ¿no? Dios, términos teóricos diríamos como nuestra disciplina gira en torno a objetos ausentes. En tu caso es muy evidente porque no solamente es los documentos, sino los espacios, ¿no? que están, pero no están. Y como que estamos muy acostumbrados a tratar de reconstruir ese pasado a partir de, digamos, representaciones textuales, ¿no? Y aquí tú te estás metiendo en otro tipo de representaciones. Entonces, tú que has hecho las dos cosas, no solo la tesis, sino que también tienes varios textos publicados derivados de esa investigación, y ahora, digamos, esta parte, digamos, de un arte visual, como sería la acuarela en este caso, hay como dos Eric, un Eric pintor y un Eric historiador. Son el mismo, es el mismo que se expresa de manera visual y que se expresa por escrito, es decir, cómo coexisten estas dos maneras de alguna manera, estas dos formas de traducir una representación de un pasado que ya no está, ¿no? O sea, ¿cómo lo pensarías, digamos, el historiador que no nada más es historiador, que también es pintor y que está tratando de retratar algo que por definición no puede ver? Sí, sí hay dos Erics. Sí, creo que la parte de historiador, bueno, creo que antes de la maestría, si yo me hubiera dedicado a hacer estas representaciones, no hubiera tenido más cuidado o no me estaría conteniendo más, ¿sale? Y a partir del momento de que estoy en la maestría, de que empiezo a ser parte de todo un proceso de investigación histórica, ¿no? De revisar fuentes, de justo tener de alguna otra forma cuidado con lo que se está trabajando, pues, como dices, con estas cuestiones ausentes que ya están. Es cuando creo que la parte histórica contiene un poco a la representación visual que quiero lograr. Insisto, yo creo que antes hubiera sido como, no, pues yo así lo veo y así lo plasmo. Ahorita soy más consciente, aparte de toda la cuestión metodológica, de toda de enfoques teóricos, todo lo que revisamos en la maestría, sí soy más consciente de ten en cuenta que cada elemento que tú estás agregando en la imagen es una decisión. Y esa decisión está sustentada en algo. A lo mejor eres consciente o no, pero sí es ser de esa decisión, pero sí tratar de tener claro esa parte, ¿no? Y en ese sentido de tener cuidado de cómo lo estás representando y de qué estás representando, qué estás añadiendo, qué estás agregando. Por eso mismo, incluso yo cuando llegué y eso lo platicamos creo que en varias ocasiones, cuando yo llegué al proyecto de maestría, yo venía como, es que así tenían que haber sido las misiones, ¿cómo debieron de haber sido las misiones, ¿no? Cuando empiezo a entrar al proceso de investigación es como entender que pues no hay un estilo arquitectónico como tal o artístico más que nada, no hay un estilo artístico más que nada, arquitectónico sí, pero no artístico, ¿no? También que la misión nunca fue terminada, las construcciones misionales nunca estuvieron concluidas, que siempre estuvieron en constante transformación y cambios, ¿no? Entonces, en ese sentido es donde parte como, bueno, ¿en qué momento me voy a situar? ¿Qué elementos voy a ir agregando? Y sí creo que hay esas otras dos, creo que es donde más dialogan. La parte artística, pues
pudiera como tomar los elementos así como más a la ligera y nada más llevarse a la cuestión técnica de lo plástico. Pero creo que la parte histórica ayuda a ser cauteloso y a ir como tomando, y no como queja, no creo que sí ayuda mucho a ir armando tratar de hacer una propuesta mucho más holística, más armada, ¿no? Y abierta también como a modificaciones y a cambios. Y también justo esto que dices que estamos muy habituados, o ha sido como mala, de hacer estas interpretaciones históricas a partir de lo textual. Y en ese sentido también creo que fue cuando dije, creo que puede ser una propuesta interesante llegar y decir, oye, también podemos hacer estas otras formas de hacer interpretaciones, porque el sentido estético lo tenemos todos, 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 todos. Y en ese sentido podríamos buscar otras formas que nos gustan de poder también hacer esas interpretaciones. Y no solamente quedarnos en lo textual, ¿no? También esa parte. No sé. Creo que... Yo, ¿Alguien? Ah, yo, para que se vayan animando ahorita a preguntar, si quieres, por ejemplo. Muchas gracias, Eric. ¿de quién se te ve la cabeza? Mencionaste ahorita la utilización de elementos digitales, ¿no? O herramientas, ¿no? También, por ejemplo, como Google Maps. Em, por ejemplo, ahorita que vivimos en tiempos de la inteligencia artificial, ¿no? De alguna manera tu propuesta nos remite a una, a un mecanismo clásico, ¿no? Nos remonta, digamos, a una propuesta de arte plástica, ¿no? Em, ¿Cómo dialogas tú, por ejemplo, o cómo observas, digamos, esta otra forma que podría ser ahorita probablemente, ¿no? También atractiva del empleo de los recursos tecnológicos versus esto que, digamos, sería una propuesta mucho más, no sé, digamos, mucho más tradicional, pero que, digamos, más allá de lo que guarda en sí, ¿no? La propuesta, como una propuesta artística, em, que también lo otro, pues, puede plantear una reconstrucción, ¿no? Que al final de cuentas es también parte de los propósitos en torno a un elemento epistemológico también, ¿no? El ayudar a un mayor conocimiento e incluso el tema de divulgación, ¿no? ¿Cómo dialogan la parte clásica, digamos, con lo tecnológico y las nuevas herramientas? Sí, muchas gracias. Sí, bueno, voy a empezar primero con lo personal. Creo que, y en el proceso lo fui entendiendo más como que, y lo tomé como objetivo a más adelante, como el de acercarme más a estas herramientas digitales, ¿no? Porque, bueno, cuando estaba en la maestría, yo tomé el Google Earth, ¿no? Esa fue como mi herramienta, ¿no? Pero pues han ido cambiando muchas cosas en estos últimos años, ¿verdad? Y las herramientas siguen como habiendo muchas más y más y más. Lo mismo dijiste, la inteligencia artificial. Y creo que sí queda como el acercarse para establecer esos puentes de diálogo, porque sí pueden ser de mucha ayuda. No solo proyectos como me he ido encontrando que hay más gente haciéndolo. O sea, incluso con inteligencia artificial o la renterización también se han hecho edificios, o sea, se han tratado, se han propuesto construcciones o cómo pudieron haberse visto esas construcciones a través de medios digitales. Hay un arqueólogo español que se llama, no recuerdo su nombre, pero sí su apellido se llama Aparicio, y él trabaja mucho esta cuestión de divulgación, pero justo usa puros elementos digitales. Va con sus drones, hace estudios de espacio, y revisa fuentes, y a partir de eso va estableciendo alguna propuesta visual, pero todo digital en esa parte, ¿no? Sobre patrimonio. Yo digo, tengo como ese objetivo de irme acercando más y de incorporarlo más y de establecer más ese diálogo, pero yo partí de la propuesta de acuarela porque es lo que tengo a mis manos, lo que sé hacer, ¿no? Desde hace mucho tiempo como artista, ¿sale? Y no como para negarlo a parte digital, pero sí como para irlo avanzando, bueno, incorporando, pero sí fue como la propuesta de empezar ahí, que es lo que sé, porque si yo quisiera meterme ahorita a cuestiones digitales, no, pues me va a faltar tiempo para clavarme más y conocer más y saber más. Digo, bueno, la propuesta de acuarela la vengo trabajando de mucho tiempo, ¿no? Entonces creo que puedo ir trabajando, avanzando con esto y más adelante ir dialogando con lo digital, más, porque ahorita sí.
Sí, falta. Y no para dejar la acuarela, sino para que se complementen. Sirve mucho de complemento. Ujú. Bueno, Eric, además de nuevamente felicitarte por esta charla que me parece que es rica en diferentes aspectos, creo que también el conocer todo este proceso, ¿no? de investigación en el cual los compañeros y compañeras están en diferentes grados de avance, pero que además combina tu formación, tus intereses. Creo que fue además muy didáctica. Y un poco retomando lo que respondías a la pregunta de Pedro, ¿tú cómo buscas o si hubiera que pensar cómo quieres que valoren tu trabajo, como una obra artística o como una fuente de información? Porque tú dices, esto está susceptible a cambios. Digo, a mí me daría mucha tristeza de que, no, pues vamos a intervenir la acuarela porque resulta que ya otra, hay nueva información o hay nuevos trabajos, ¿no? Porque a partir de este proceso que tú nos has descrito, pues y al no haber o haber muy pocos rastros o evidencias físicas, ¿no? Espaciales, toda esta reconstrucción visual, o sea, pues uno llega, si careces de cualquier noción o tienes conocimientos básicos y pues ves un espacio como el que tú nos muestras en las fotos, pero finalmente a partir de la investigación, de esta interpretación y esta propuesta que tú haces, pues y al no tener, sumas estas referencias que tenemos, ¿no? Las fotos y todo esto que tú nos comentas, pero esto pues se convierte en una fuente, ¿no? También, Sí. en una fuente. Entonces tú si yo te hiciera esa pregunta, ¿cómo quieres que se valore tu trabajo? Yo creo que ahorita en primer término me gustaría más que fuera como un recurso de divulgación. Yo lo veo más así, no tanto inclinarme a como que, bueno, que sea una super magna obra o que se me reconozca como artista a partir de esto, o bueno, a un gran artista, o en esa parte, pero tampoco cargarme completamente a lo histórico. Me interesa más como un recurso de divulgación, que en un sentido, que de alguna, o más adelante podría incluso tomarse, como bien dices, como una fuente más, ¿no? Una fuente más tanto para el estudio de las misiones como para investigar cómo se han observado o se han investigado las misiones, ¿no? Que también podría ser o cómo se han interpretado las misiones, porque tampoco no estoy haciendo el hilo negro, ¿no? Ha habido otros artistas que han hecho este trabajo de interpretación visual. No nos vamos tan lejos. Aquí en Alta California ha habido artistas que también han plasmado las misiones franciscanas, ¿no? Desde esa visión. Yo me inclinaría más a esa parte, un recurso de divulgación que permita aproximarse más, acercarse al tema y que invite a investigar más esa parte, ¿no? Y en ese sentido yo creo que posteriormente se va a ir incorporando, como bien dices, como una fuente de información más. A cambios, a modificaciones y y sí, sí, y que incluso sirva para invitar, sí, insisto, como de divulgación y una invitación más a buscar otras fuentes a otros medios para poder expresar los trabajos de investigación y a invitar también al trabajo arqueológico. Lo voy a relacionar un poquito con la pregunta de Víctor, porque ahorita que decías también de lo digital, es bien importante esa parte, sí, el vínculo que yo decía, pero creo que algo que conforme fui trabajando, lo que me di más cuenta que falta es la arqueología, ¿no? Y ahí es donde puede este recurso, como una fuente de información o alguna fuente visual, invitar también a que, ¿sabes qué? Se hace falta este trabajo arqueológico para poder entender mejor estos espacios, porque si tenemos lo arqueológico, podemos mejorar estas imágenes visuales y podemos apoyarnos también más de los recursos digitales, ¿no? Esa parte. Sí. No sé, ¿alguna? ¿Lucero? ¿Allá, Lucero? Ya. Eduardo. Eh, bueno, pues justamente mi pregunta es sobre las fuentes, ¿no? Y más escuchando que estos espacios pues fueron cambiantes, ¿no? Siempre y que las fuentes que pues se encontraron, o sea, tanto fotográficas como documentales, pues corresponden a distintas etapas o épocas. Ujú. ¿Cómo es que decidiste, como qué fuentes de esas privilegiar, ¿no? Para construir las acuarelas? Yo creo que la fuente que más privilegié fue los planos, la cuestión de planos, mapas, porque sí permite tener una imagen completa de
cómo fue esa distribución de espacios. Por lo regular, la fuente fotográfica ayuda mucho, pero el fotógrafo se centra mucho en el templo, o el edificio de lo que fue el templo, ¿sale? Y desde un plano horizontal, bueno, desde esta visión que tenemos a ras de tierra, no te permite ver bien completamente esa distribución, ¿no? Y los planos creo que sí te ayudan a entenderlo a lo más, y tanto, vuelvo a lo mismo, también tanto los digitales como irme a Google Earth para entender ese espacio, como los planos que hizo Mace, que ayudaron a entender más esa distribución de sitios, ¿no? O los que hizo el INA, ¿sale? Ya sobre esos planos fue la fuente que más privilegié para entender esa distribución de espacios. Y ahí fue donde ya las contrasté con la fotografía, pero también con las fuentes históricas, o bueno, las fuentes escritas que hablaban de los misioneros, que trazaron los misioneros. Por ejemplo, hay una fuente de archivo donde el misionero da las dimensiones del templo. Entonces yo hago esas dimensiones del templo y la contrasto con el plano desde una visión alta, con los planos de Makes como con los planos de Google Earth, y puedo ver esas coincidencias. Sí hay coincidencias en esa parte. Y eso ya me permite entonces, bueno, esto sí coincide y entonces sí podemos ver esa idea de que esto viene del periodo misional, ¿sale? Por esa parte. Y vuelvo a lo mismo. Yo creo que si hubiera más trabajo arqueológico, me inclinaría las fuentes de plan, bueno, los planos, mapas, y ahí le daría un poco más de peso a lo arqueológico, porque en el caso de San Vicente, donde sí se ha hecho suficiente trabajo arqueológico, sí podemos saber bien, este es el espacio de la iglesia, porque por las evidencias arqueológicas que encontramos o que se han hecho, sabemos que esto se usó para la iglesia. Esto fue la cocina, porque por las evidencias que encontramos nos permite identificar que aquí fue la cocina. Y entonces eso ya te da un poquito más tanteo de cómo ir levantando y contrastarlo con los planos. ¿Se lo tomo? Pues yo quisiera primero agradecerte. Yo soy de Elegido la Misión y nunca había tenido la perspectiva de esa imagen. Creo que lo más parecido es el dibujo que se presenta en el cartel de las fiestas de la misión. Ajá, sí. Pero tanto color y como tú lo describes, no solo la parte de la iglesia, o sea, es la amplitud. Y me quedo con la parte de la dinámica, porque yo estudié en esa primaria, entonces muy seguido nos tocó ver cómo grupo de estudiantes o de gente llegaba y visitaba pues lo que queda. Los montículos. Los montículos. Y pues nosotros nos preguntamos, ¿qué le ven? O sea, ¿qué tanto puede haber? Pero también me tocó la explicación de un joven líder, Pai Pai, y el chico nos decía, es que, o sea, la gente cree que solo estaba la iglesia, pero nos hace falta la visión de que no venían, la gente no se acercaba solo pues a Dios, o sea, había una dinámica de conversión y no muy amable. Sí. Entonces, estoy muy impactada, la verdad. O sea, muchísimas gracias. Le has dado una visión que no alcanzábamos a comprender. Estoy fascinada. Ahí responde la pregunta de Diana. Justo, Sí. con eso yo me doy por más servido, o sea, que la gente de las comunidades incluso entiendan mejor su espacio, o ese espacio que pueda ser como una ayuda, por lo menos, de acercarme a ese espacio, es como donde yo me doy más por bien servido. Porque justo, o sea, así como a ti te pasaba con tus compañeras y compañeros en la primaria, me ha pasado a mí cuando yo llegué con el tema y voy a ver los montículos, pues es como, bueno, a mí me resultan significativos porque estoy con el tema, ¿no? Pero he llevado a familias, amigos y me dicen, pues, chido, ¿no? Está padre que... Entonces, sí, tener una dimensión más o menos, o una imagen que te permita entender o imaginar cómo pudieron haber sido. Y esto es una propuesta, ¿no? Una vez en Instagram me tocó ver una propuesta que creo que en Italia ponían como placas así de acrílico transparentes
donde te dibujan el edificio. Entonces tú estás atrás de tierra y ves esa placa de acrílico y puedes imaginarte cómo estaba el edificio ahí y entender ya ese territorio, ¿no? Entender esa fuente también histórica, material, ¿no? O lo que queda de esa. Pero sí, y es donde yo decía, es que creo que sí es importante entender estos espacios a partir de interpretaciones, insisto. Son propuestas, son interpretaciones que pueden irse susceptibles de modificar, pero sí, yo con eso me doy por más servido en esa parte. Ujú. Bien, primero reconocer el trabajo de Eric. Creo que siempre esta parte visual ayuda mucho al lector al momento de que estás relacionando, como decían muy bien, el texto con los procesos y todo esto, ¿no? Mi pregunta va más dirigida hacia lo que viene después, igual en la misma sintonía, ya que ya te consultaron algo. ¿Qué viene para las 5 acuarelas? ¿Cuál es su destino, ¿no? Al ser parte del proyecto, ¿dónde van a quedar? ¿O hay que ir a tu casa para verlas ahí colgadas en la pared? No, no. Y la otra, que tiene que ver con, qué bueno que la compañera me precedió, ¿cuál es tu estrategia de divulgación? ¿Cómo vas a dar a conocer estas 5 acuarelas ya con la gente? Y me sumo a lo que comentaba y consultaba Víctor. Creo que es una buena base para, no sé, en algún momento puedas llegar a tener un portal. No sé si has mirado el de México Tenochtitlan, donde dejan esta representación de día, de noche y cómo hay un cambio en el espacio entre lo Sí. presente y el pasado. Sería genial que se llegara a hacer algo así, pero es una muy buena base para empezar a pensar ya en eso, ¿no? Entonces, pues reconocer el esfuerzo que has hecho y pues ahí quedan mis dudas. No, muchas gracias. Pues, no, yo sí quiero que ahora sí que estos bebés vuelen, ¿no? Casi. Dentro del PECDA, una de las propuestas que está es como si tú vas a donar tu obra. O sea, ¿qué vas a hacer después con tu obra? O nada más la terminas, la presentas y la vas a estar exhibiendo. Yo no he puesto nada de donaciones ni nada por el estilo pero en este momento, ¿no? Me interesaba ahorita como parte del PECDA, nos piden hacer este trabajo de divulgación del proceso, ¿no? Por eso justo fue que me acerqué a la doctora Diana para hacer este proceso de divulgación de cómo se va desarrollando el proyecto. Pero ya una vez terminadas las acuarelas, mi intención es irlas, pasearlas, o sea, por más espacios, o sea, llevarlas a casas de culturas, a llevarlas a Mexicali, llevarlas a las comunidades también a que las vean. Esta de la misión, me urgía un poco terminarla antes, y ahí fue donde me lancé mucho porque pues es donde las que menos hay, la verdad, de los espacios que menos hay. Insisto, aquí ayudó mucho el plano de la escuela, incluso para poder identificar. Pero también me tenía un poco de urgencia acabarla porque a mí me gustaría que ahora en las fiestas de la misión se exhibiera ahí en la fiesta, ¿no? A mí me gustaría esa parte. Porque en las fiestas se hace todo el rodeo, el baile y la convivencia, pero hay un pequeño museíto que habla de la comunidad, ¿no? Y entender la imagen de la misión, creo que a mí me gustaría mucho esa parte, compartirlo. Llevarlo a otros espacios como en el Rosario, a San Vicente. Y posteriormente yo creo que sería buscar espacios en donde pudieran quedarse de forma permanente para que la gente los pueda apreciar más, también en esa parte. Y y se me fue la otra pregunta. No, era eso. Portal. También podría ser, me gustaría también, hablando con otros chicos del Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas, me decían también, pues, ¿por qué no las traes a Querétaro para que en el Instituto Dominicano las vean también los frailes, ¿no? Y la gente que esté cercana a a la orden religiosa lo pueda ver. Y también estaba pensando hacer como postales, o sea, hacer otros recursos para que también se puedan ir divulgando, ¿no? Y también un libro, me gustaría un libro en donde pudiera presentar estas obras. Quisiera ser de todas las misiones dominicas, porque yo les dije, los dominicos acá fundaron solo 8. Yo nada más estoy presentando 4 acuarelas. Quisiera de las demás, pero ya se complica mucho porque, por ejemplo, si nos vamos a Santa Catarina es más complicado tener información de cómo estaba la misión, ¿no? Si nos vamos a San Pedro Mártir, pues ni siquiera tengo cómo llegar, ¿no? Entonces está mucho más complicado. Yo ocupo un guía que con burro y caballo me lleve hasta la misión. Y bueno, y quién sabe qué haya, ¿no? Desafortunadamente, por ejemplo, también Meix, cuando fue, yo intuyo que a Meix se le acabó el rollo de fotográfico, porque cuando tuve su catálogo de fotografías en la Universidad de San Diego,
te pone fotos de la Sierra de San Pedro Mártir, pero no hay ninguna foto de la misión. Y sí tiene un plano de la misión. Entonces digo, pues, ¿cómo hizo el plano si no tiene fotos? Entonces yo intuyo que ya al llegar a la sierra, ya se le acabó. Pero entonces podría ser esa. Y de un portal, pues sí, también me gustaría como estas imágenes que decías de México y Tenochtitlan, donde comparan, ¿no? Cómo se fue cambiando, o qué hay ahorita y qué hay después. Eso me encantaría muchísimo, porque también percibir cómo se van dando las transformaciones del espacio es fundamental, porque también te permite establecer nuevas estrategias o entender las dinámicas que fueron antes y cómo se fueron dando y proponer nuevas dinámicas. Muchas gracias.